entro nuevamente, estamos antes de I10, ¿vale? Y pues yo creo que ya, Xavier, ya no salgamos. Que no se escuchen, no sé por qué, no sé a qué se debe. Voy a hacer una opción aquí rápida. Hola de nuevo, ¿qué tal? Hola, Xavier, ¿nos escucha? Yo perfecto. ¿Ustedes a Bueno, mí? yo le estoy escuchando muy bien. Sergio. Perfecto, Sergio. Comencemos entonces. Perfecto. Compañeros, compañeras, buena noche para todos, para todas. Estamos en esta nuestra última sesión del curso introductorio al capital. Esta, como ustedes saben, fue una iniciativa del Centro de Estudios e Investigaciones Sociales, del CEIS, en sus ejercicios formativos y como parte también de todo un proceso de investigación y de formación en aspectos pues, relevantes para la vida política y económica del país. En este acto de clausura estamos con el compañero Xavier Arrizabalo en la sesión El Capital y las Crisis. Xavier es doctor en Economía por la Universidad Complutense de Madrid, es profesor también de Economía Política y bueno, autor de múltiples libros sobre economía, capitalismo y especialmente este tema de las crisis. Entonces, bienvenido Xavier, gracias Alberto por la disposición y gracias a todos y todas por estar en este espacio. Gracias, Sergio. Xavier, además de eso, dirige el Instituto Marxista de Economía en la Universidad Complutense. Es de los pocos profesores, si no el único marxista en la facultad, es decir, que vive relegado y excluido por todos los demás compañeros neoclásicos con quienes tiene que debatir permanentemente. Pero sobre todo, Javier es es un militante político, sindicalista, activista que vincula la teoría a su práctica cotidiana y por encima de todo una buena persona, un amigo muy generoso que con este horario tan duro en este momento en España nos aceptó la invitación a hablar de uno de los temas sobre los cuales hay mucho debate, no solo con las otras escuelas, sino entre los propios marxistas,
sobre el tema de las crisis, los desarrollos teóricos de Marx en el Capital y su relevancia para comprender el funcionamiento del sistema capitalista. Entonces yo creo que aprovechemos a Xavier. Xavier me había dicho que él pensaba conversar unos 45 minutos, quizá un poco más. A Javier le gusta conversar mucho, pero quizá por la hora de pronto no tanto, pero también quería oírnos. Y entonces, pues que es muy bueno si hay un espacio de preguntas o comentarios o sugerencias. Entonces, Javier, muchísimas gracias. Qué gusto tenerlo con nosotros. Y tiene usted la palabra. Vamos a quitar la imagen para no afectar la comunicación, pero aquí estamos muy pendientes. ¿Qué tal? Buenas tardes para ustedes. Buenas noches ya acá. Bueno, primero de todo, en realidad quien agradece soy yo. Es un gusto primero encontrarte a ti, Alberto, y también al conjunto de compañeras y compañeros interesadas en abordar una temática que tiene que ver al final con una intencionalidad, lo que hacemos, digámoslo así, de carácter teórico, con una intencionalidad práctica, con una intencionalidad que en el horizonte sitúa la perspectiva de emancipación de la humanidad de toda forma de opresión, en particular la opresión que hoy conduce la supervivencia del capitalismo nefasta desde el punto de vista de las aspiraciones legítimas de la mayoría. De hecho, incompatible dicha supervivencia del capitalismo con dichas aspiraciones, como digo, legítimas que se resumen de una forma tan sencilla como tener acceso al empleo, a la vivienda, a la alimentación, al vestido, al transporte, a la enseñanza, a la sanidad, a la cultura, cosas todas ellas perfectamente factibles hoy, que son provistas por la productividad del trabajo, y a quienes desarrollamos ese trabajo, sin embargo, se nos niegan y cada vez más, ¿no? Es un gusto estar aquí. Te agradezco además también personalmente, Alberto, las exageraciones en la presentación y específicamente que señales algo que me enorgullece. Al fin y al cabo, ser profesor de universidad o haber podido estudiar me parece comparativamente irrelevante en relación con el hecho de que soy un trabajador consciente de mi condición de trabajador y consciente también de que no hay salida individual a los problemas sociales, que solo la organización independiente de quienes vivimos de nuestro trabajo, por oposición a quienes viven de nuestro trabajo, también puede abrir una salida verdaderamente digna de ese nombre. Tengo una buena noticia para ti, Alberto, y es que sí que estamos acorralados por los neoclásicos, es decir, por la correa de transmisión pura y dura, podríamos decir, de los intereses de la minoría, de los intereses de la burguesía, de la oligarquía en su caso, pero hay un número considerable de compañeros, tanto por el número como por lo que aportan. Algunos los conoces, Javier Murillo, Mario del Rosal, y algunos otros también, ¿no? Incluso participamos con un diploma que tú conociste bien porque fuiste alumno aventajadísimo en una de sus primeras ediciones, y justo acabamos de conocer ayer que ha sido renovado y por tanto este curso que acá decimos 2022-2023, pero será a partir de febrero, inicia su 13ª edición, y es un motivo de satisfacción porque ciertamente no nos lo ponen fácil, sino más bien al contrario, ¿no? Bueno, nosotros nos apoyamos en algo que da una fuerza inconmensurable, que es lo que podríamos llamar, yo creo, en rigor, el instinto de supervivencia de la clase trabajadora, de, como digo, a quienes vivimos en nuestro trabajo, sometidos a 1000 episodios en la historia de represión, de traiciones, de derrotas, pero parciales al final, ¿no? Porque un poco al modo de Galileo, ¿no? Cuando después de descubrir algo que afectaba a los intereses de los poderosos, la Iglesia católica, su jerarquía, que estaba también del lado, como sigue haciéndolo, de los poderosos, le obligaron a desistir de lo que había descubierto, y él parece que por lo bajito dijo, y sin embargo se mueve, pues también el movimiento de la mayoría se mueve, y no tengo duda alguna de que ese instinto de supervivencia, que podemos quizá llamar así, de la mayoría, se expresará y abrirá una salida, como decía antes, digna de este nombre. Así que gracias, de verdad, un gusto, y además qué pertinente el tema por varias razones. Primero, porque la caracterización de cómo es hoy la economía, cómo está hoy la economía mundial, si tuviéramos que resumirla en una sola palabra, diríamos precisamente la palabra crisis. Pues Alberto sabe que yo juego con una noción, la idea de una suerte de crisis crónica del capitalismo. Es verdad que decir crisis crónica podría malinterpretarse en el sentido de que si siempre es crisis, entonces los episodios particulares, digamos, de bloqueo, de interrupción, de retroceso incluso del proceso de acumulación, no tendríamos cómo definirlo. Bueno, vamos a hablar de esto poco a poco,
pero además también un tema pertinente porque si con esta sesión ustedes acaban un trabajo en relación con el capital, es verdad, y creo que Alberto entre líneas lo planteabas, ¿no?, que no existe como tal una teoría marxista de la crisis acabada, perfilada. Capital es una obra inacabada de un filósofo alemán del siglo XIX, de aproximadamente 3.000 páginas, y esto que parecería una broma en el sentido de qué poco atractivo, créanme, porque es verdad que si se ponen a leerla pausadamente, reflexivamente, yo diría incluso mejor colectivamente, desde luego que no se van a arrepentir, ¿no?, por la lectura en sí mismo, por lo que aporta y también por las conclusiones que nos provee desde el punto de vista de entender las causas, entender de una forma rigurosa las causas profundas de los padecimientos de la mayoría, que son exactamente las mismas causas que las de los privilegios, ahora no me confundo, de la minoría. Es por eso que la minoría, las clases dominantes, las clases explotadoras, la burguesía, la oligarquía, en definitiva el imperialismo, tienen todo el interés en dinamitar el análisis de la economía política desde una perspectiva rigurosa. No es una anécdota, por eso, que donde más lejos pudieron ir en destruir prácticamente todo, diríamos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la dictadura pinochetista en Chile, incluso liquidaron los títulos universitarios de economía. Y no es una cosa retórica la que afirmo, sino una cosa literal. No existe en Chile una licenciatura en economía, sino un engendro que supuestamente lo sustituye, llamado ingeniería comercial, ¿no? Por tanto, qué gusto también este honor que me hacen, ¿no?, de invitarme a una sesión de tanta importancia como la que es esta, que cierra ese trabajo colectivo que han llevado a cabo. Bueno, hay una formulación de un economista canadiense, Alberto lo conoce, yo lo sigo mucho, se llama Louis Gill, G-I-L-L. Este hombre tiene un libro muy recomendable, Fundamentos y Límites del Capitalismo, que en estos días va a salir por fin la segunda edición en PDF descargable gratuitamente, ya les podré informar a través de Alberto, y él utiliza una fórmula que me parece muy gráfica, porque él dice que las crisis en la economía capitalista son doblemente necesarias. Es decir, no solo es que sean necesarias, sino que lo son doblemente. ¿A qué alude con esta expresión doblemente necesarias? En primer lugar, son necesarias desde el punto de vista de que necesariamente ocurren, es decir, en el sentido de su inevitabilidad. Las crisis, por tanto, no son momentos extraños, no son momentos ajenos o debidos a causas ajenas al proceso de acumulación capitalista, sino que, por el contrario, forman parte constitutiva de dicho proceso de acumulación del capital. Las crisis, por tanto, necesarias en el sentido de que inevitablemente se producen. Ahora me detengo más en ello, pero completo la fórmula, pero también, dice él, las crisis necesarias en el sentido de que se necesita de ellas. Las crisis, por tanto, como elemento indispensable del proceso de acumulación capitalista. Que se necesite de ellas, que yo lo formule, el autor, que digo, Gill, o yo mismo lo formulemos en estos términos, no significa en absoluto una posición conspirativa o conspiranoide, en el sentido de que se tramaría por parte de los principales representantes del capital la imposición de una crisis. Ya lo hace el sistema, ya lo hace el modo de producción por sí solo. Decimos que desempeña una función necesaria desde el punto de vista de la sacudida que inevitablemente requiere el proceso de acumulación para liberarse de aquellos capitales menos rentables o directamente no rentables. Esto que, de igual modo que yo estoy hablando ya con fluidez, porque imagino que lo conocen bien, de la noción de acumulación de capital, la acumulación del capital, es decir, la capitalización de la plusvalía, la transformación de plusvalía apropiada con la forma de ganancias en plural en nuevo capital, en esa relación social de explotación que es el capital, que es la capitalista. Pero decía, junto con la acumulación, también, y vamos a abordarlo, se produce la sobreacumulación, un exceso de acumulación desde el punto de vista de que hay capitales que hacen esa inversión, por decirlo en términos coloquiales, con la expectativa de que sea el vehículo, de que sea el medio para su rentabilización, pero esto no se verifica, esto queda fallido, ¿no? Y por tanto, por ahí también la noción de crisis en el sentido de esa función, digamos, quirúrgica, terapéutica, de destruir
los fragmentos, las fracciones, los segmentos menos rentables o directamente no rentables del capital, pretendiéndose con eso, y aquí lo discutiremos, el restablecimiento de la rentabilidad y con ello la reanudación de la acumulación. La rentabilidad, es decir, la tasa de ganancia, fuerza impulsora de la acumulación capitalista. Ningún capitalista invierte, ningún capitalista transforma su ganancia en nuevo capital por ninguna razón distinta de aspirar a valorizarse, a valorizarlo en la mayor proporción posible, ¿no? Así que crisis doblemente necesarias. Y esto nos da mucho juego porque yo quería trasladarles dos discusiones con unas conclusiones muy breves. La primera discusión tendría que ver precisamente por qué las crisis forman parte constitutiva del proceso de acumulación capitalista, porque son momentos normales, digámoslo así, del proceso de acumulación capitalista. Y esto queda encuadrado bajo esa primera formulación de las crisis necesarias en el sentido de que necesariamente se producen, vale decir, en el sentido de su inevitabilidad. ¿De acuerdo? Y como también quería hacer alusión a aspectos que tienen que ver con una dimensión histórica, esta segunda formulación del carácter necesario de las crisis en el sentido de esa aspiración a que destruyendo los valores menos rentables, capital menos rentable, se estuviera en condiciones de, como decía, restaurar la rentabilidad y reanudar así la acumulación, vamos a ver que eso, que por otra parte nunca operó de forma plena ni mucho menos, cada vez lo hace en menor medida, lo cual nos dará el espacio para situar precisamente la caracterización de la economía mundial actual en ese contenido de crisis. Entonces, respecto a lo primero, ¿por qué necesariamente se producen las crisis? Miren, hay un aspecto muy importante y es que en una economía de mercado como es la capitalista, o mejor dicho, en la economía de mercado por excelencia, por antonomasia, que es la capitalista, todo se observa en el mercado, todo se expresa en el mercado, se expresa, se observa. Por eso las crisis se expresan en el mercado y nosotros expresamos en el mercado, identificamos, observamos, constatamos en el mercado, por ejemplo, el fenómeno del desempleo típico indicativo o del aumento del desempleo indicativo típico de un contexto de crisis. Las crisis se expresan en el mercado. Que se expresen en el mercado no significa, sin embargo, que se hayan generado en el mercado. Y aquí podríamos distinguir, por tanto, dos tipos de crisis. Aquellas crisis propias de una situación, de una sociedad anacrónica, como es la capitalista hoy, donde se produce con la expectativa de vender, pero sin establecer a priori, ex ante, ningún equilibrio. Qué anacrónica una sociedad que entrada ya la tercera década del siglo XXI sigue sin programar las decisiones de producción y de consumo atendiendo al bienestar de la población, sino que todo ello se lleva a cabo a partir del criterio del interés único del bienestar de los grandes propietarios, con los efectos demoledores que conocemos, pandemias, guerras, inflación, etcétera, etcétera, con lo que luego continuaré, con lo que acabaré básicamente mi exposición. Así que todas las crisis se expresan en el mercado. Si las crisis se han generado en el mercado, si solamente atienden a ese hecho propio de una sociedad de mercado, la ausencia de equilibrio a priori que puede verificarse en una ausencia de equilibrio a posteriori, tendremos una crisis, y esto Marx lo explica muy bien al final del libro segundo, con los esquemas de reproducción, donde él establece las condiciones mínimas, digamos, condición necesaria, en absoluto suficiente para la reproducción equilibrada, condiciones que dependen de un montón de decisiones, de conflictos sociales, tanto desde el punto de vista de la explotación, en torno a la cual se determina el valor de la fuerza de trabajo y el resto de la jornada laboral, la no pagada, y también en torno a la pugna competitiva entre capitales. Tantas decisiones están contenidas detrás de ese equilibrio que Marx decía, ¿no? La V1 o B corta 1 más P más plusvalía más PB corta 1 es igual a C2 más incremento de C1 más incremento de C2, y eso considerando solamente dos sectores, cada una de estas 5 variables dependiendo de distintas decisiones, obviamente ninguna garantía de equilibrio. Pero repito, si las crisis fueran solamente crisis de mercado, crisis de desproporcionalidad entre sectores, crisis incluso ligadas a una
a una sobreacumulación, a una sobreproducción en tal o cual sector, o incluso en el conjunto de la economía, si solo fueran crisis de mercado, serían más o menos fácilmente subsanables. Incluso algunos de los más conspicuos economistas neoclásicos, como por ejemplo Walras, que plantea el equilibrio general, la idea, ¿no?, de que todos los mercados tienden al equilibrio, es cuidadoso y dice que tienden. Si dijera que llegan al equilibrio, evidentemente sería rebatido de forma inmediata por los hechos. En realidad, lo que dice también los hechos lo cuestionan frontalmente, ¿no? Pero digamos que enfatizo esto: en tanto las crisis tuvieran su génesis en el mercado, en el intercambio, serían crisis más o menos fácilmente abordables. Pero hay otras crisis. Hay crisis que se expresan también en el mercado, como todo se expresa en el mercado, que tienen un origen en la producción. Para decirlo con claridad, en una insuficiente producción de plusvalía, es decir, el numerador de la rentabilidad, que es la tasa de ganancia, respecto al denominador, respecto al conjunto del capital. Es decir, cuando lo que expresan las crisis es una caída de la rentabilidad. Y por tanto tenemos que preguntarnos acerca de la caída de la rentabilidad, que no es un hecho fortuito, que no es un hecho circunstancial, sino que por el contrario se inscribe en la lógica propia de la sociedad capitalista. Marx, en el Capital, y ustedes han podido seguro verlo, Marx comienza formulando la ley del valor. La ley del valor es el regulador de la economía capitalista. Cuando decimos regulador, nos referimos a lo que permite entender que las cosas no ocurren por casualidad, sino que ocurren obedeciendo a determinadas causas que las provocan. Esas causalidades permanentes son leyes, las leyes que rigen la acumulación capitalista, al modo como si en lugar de estar hablando en el terreno social, económico, estuviéramos hablando en el terreno de las ciencias naturales y habláramos de la ley de la gravedad, algo que ocurre necesariamente en la corteza terrestre, pues lo mismo ocurre con las leyes propias de la acumulación capitalista. Y Marx, partiendo de ese regulador que es la ley del valor, que permite entender cómo se intercambian las mercancías, va a poder explicar a continuación cómo hay una mercancía muy singular, la fuerza de trabajo, por cierto, importantísima. De ella, de su valor, dependen las condiciones de vida de la mayoría de la población. Y de ella, por lo que deja de jornada laboral no remunerada, no pagada, que de lo que depende la plusvalía, es decir, la ganancia, depende también aspectos que tienen que ver no solo con el consumo de los capitalistas, sino con la forma en la que se lleva a cabo el proceso de acumulación. Por tanto, ese elemento, el valor de la fuerza de trabajo, siendo la fuerza de trabajo una mercancía, Marx consigue con él explicar cómo, sin violar la ley del valor, hay plusvalía, hay excedente capitalista, hay plusvalía, vale decir, hay ganancia. Y esto es muy importante, porque si identificamos, obviamente, que la rentabilidad, vale decir, la tasa de ganancia, es la fuerza impulsora de la acumulación, y en el numerador ponemos la ganancia, vaya, que si nos importa de dónde viene ese numerador, de dónde viene esa ganancia. Y hay que decir que hay ganancia porque hay plusvalía, es decir, hay ganancia porque hay trabajo no pagado. Y hay tanta ganancia como tanto trabajo no pagado haya, ni más ni menos. Esto es muy importante. La ganancia no es una notación contable, salvo que esa notación contable refleje el hecho real de una apropiación de valor, es decir, de trabajo. Aquí hay un aspecto que es importantísimo tener claro. ¿Cuál es la riqueza? Le pueden llamar PIB o lo pueden llamar como quieran. ¿Cuál es la riqueza nueva que cada sociedad tiene cada periodo? Pues la riqueza nueva solo puede ser una, solo puede ser la que aporta el trabajo nuevo, el trabajo vivo vertido en ese periodo. Si lo formulamos más ampliamente como riqueza, diríamos, en palabras de Marx, que la naturaleza es la madre y que el trabajo es el padre de esa riqueza que se produce en cada periodo, en cada economía. Pero retomo el hilo, lo que estaba diciendo es Marx, partiendo del regulador que es la ley del valor, puede explicar la explotación. La explotación no es una categoría ideológica en primera instancia, es una categoría científica. Científicamente, a partir de un método racional, preciso, sistemático, verificable, identificamos la exigencia de que haya trabajo no pagado para que el valor correspondiente pueda ser apropiado con la forma de ganancia o para introducir el punto siguiente con la forma de ganancias. Porque junto con la explotación que revela el carácter inconciliable, imposible de conciliar entre los intereses de quienes venden trabajo, venden su fuerza de trabajo, la clase trabajadora,
y quienes la compran con el objetivo verificado de prolongar la jornada laboral más allá del equivalente a lo que pagan por esa fuerza de trabajo, esos intereses inconciliables son los que nutren la noción de lucha de clases. La lucha de clases, por tanto, tampoco sería en primera instancia una formulación ideológica, sino una formulación científica que desvelamos a partir del análisis, asimismo, científico de las sociedades capitalistas. Por cierto, que nadie se asuste, seguro que no era el caso en este foro de hablar de lucha de clases. El propio Keynes hablaba recurrentemente de guerra de clases, ¿no? Quizá con un tono aún más, valga la redundancia, belicoso, más nítido en cuanto a esa existencia de conflictos, como digo, inconciliables, irresolubles, ¿no? Entonces, a partir de aquí se produce otro fenómeno en la sociedad capitalista, y es que le he apuntado, hay ganancia porque hay plusvalía, hay tanta ganancia como tanta plusvalía haya, es decir, tanto trabajo no pagado, y además de esto, lo que nosotros sabemos es que en realidad la acumulación de capital, es decir, la capitalización de plusvalía, la transformación de parte de la plusvalía apropiada como ganancias, digo, se transforma en nuevo capital. Ese proceso de acumulación de capital, ¿quién lo hace? Acabo de decir el capital, la clase capitalista, eso es cierto, pero no dice todo si no precisamos que la forma concreta que adopta la clase capitalista es la de un número de capitalistas en plural, cada uno de los cuales está sometido a la exigencia, imperativo de vida o muerte, de ser competitivos. Y ser competitivos, conviene decirlo con precisión, ser competitivo para cada uno de los capitales es la exigencia insoslayable de valorizarse en la proporción suficiente, valorización que se hace en el mercado en el que quieren hacer los demás capitalistas. Por eso cuando se asocia la competencia entre capitales simplemente al mercado, y yo creo que nos quedamos con un planteamiento cojo, ¿no? Tiene que precisar que es un imperativo debido a un proceso de valor, es decir, el paso desde D hasta D', principio de MP, M', aunque también puede ser en el ámbito comercial de M de M' de', o también en el ámbito del capital que devenga interés, es decir, directamente de', ¿no? Ese proceso de valorización nos permite entender que junto con el conflicto fundamental de la sociedad capitalista ligado a la explotación, es decir, al trabajo no pagado, los trabajadores, las trabajadoras pelean por aumentar el valor de su fuerza de trabajo y que por tanto quede menos trabajo impago, que es justamente lo contrario, por eso los intereses son inconciliables, de lo que pretenden los capitalistas. Pero hay un segundo conflicto, que es el que enfrenta a los distintos capitalistas entre sí, para cada uno de ellos ser capaces de valorizarse en un mercado, hoy día ya, y en tiempos de Marx se lo menciona recurrentemente, un mercado de carácter mundial. Engels, en el prólogo a la edición británica del Capital de 1886, ya fallecido 3 años antes Marx, lo explicaba con mucha nitidez. Mientras la fuerza productiva del trabajo, mientras la productividad del trabajo aumenta en una progresión geométrica, ya sabemos, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, sin embargo, eso es la productividad, el mercado mundial aumenta en una progresión aritmética, 1, 2, 3, 4, 5, 6, es decir, cada vez hay un mercado mundial más pequeño, más estrecho respecto a las necesidades de valorización del conjunto del capital y por tanto seguramente que están detectando ya cómo nos encaminamos al cogollo, al núcleo de las crisis profundas, las crisis que tienen que ver con algo más que un desequilibrio de mercado, con problemas de una insuficiente cantidad de plusvalía. Luego volveremos al mercado estrecho, nos puede impactar lo grande que es el mercado mundial, 200 países, 8.000 millones de personas se cumplieron hace 10 o 15 días. Bueno, potenciales consumidores en el capitalismo, si no tienes poder de compra, da igual que tengas necesidades, incluso aunque sean necesidades vitales, si no hay poder de compra, no hay consumo, lo propio de una sociedad mercantil, lo que revela también su carácter anacrónico en este año 2022 en el que nos encontramos. Entonces, esta mecanización, esta pugna competitiva, ¿en qué se concreta? En que todos y cada uno de los capitales tienen que encarar dicha exigencia competitiva y para ello, ¿qué hacen los capitales? Intentar llevar mercancías al mercado más baratas para fortalecer su posición en el mercado. Y la forma de hacerlo es aumentando la productividad. Si se aumenta la productividad, eso quiere decir simplemente, en primera instancia, que se aumentan los valores de uso producidos.
se duplica la productividad y por tanto se producen en la fábrica de muebles el doble de mesas. Y por tanto el tiempo requerido para la producción de cada una de ellas es la mitad. Y en consecuencia se puede llevar mesas al mercado más baratas. Por tanto, los capitalistas buscan aumentar la productividad y el mecanismo a través del cual lo buscan es el de mecanizar la producción. Por tanto, no estamos inventándonos ningún factor externo. No estoy diciendo los capitalistas periódicamente se vuelven locos por unos vientos que soplan, no. Los capitalistas, todos y cada uno de los cuales actúan de acuerdo a sus intereses como tales, mecanizan. Pero mecanizando, lo que ocurre es que acaban reduciendo el peso de la mercancía que les provee esa plusvalía que se apropian como ganancia, es decir, el peso de la mercancía fuerza de trabajo. De modo que Marx, como detecta que no es un factor externo, sino la dinámica capitalista la que lleva a la mecanización y esta provoca problemas de rentabilidad, lo que formula es una ley. A esto lo llama ley, y lo llama ley porque ocurre necesariamente. Y ocurre necesariamente porque no obedece a ningún aspecto circunstancial, sino que va de suyo, está en el ADN, en los genes del capitalismo, de la acumulación capitalista, este proceso. En consecuencia, hay una ley en relación con la tasa de ganancia. Esto es importante, ¿eh? Esto es muy importante porque, miren, hago un pequeño inciso y seguimos enseguida con la ley y acabamos esta parte, digamos, teórica para ir a lo histórico, ¿no? Y voy abreviando, ¿no? Miren, esta ley que tiene que ver con la rentabilidad, bueno, primero enfatizo algo que he dicho ya 2 veces, la rentabilidad es la fuerza impulsora, es el motor de la acumulación capitalista. Miren, ¿verdad que hay mucho desempleo en el mundo? La Organización Internacional del Trabajo establece que hay, calcula que hay, estima que hay más de 200 millones de desempleados. Y ciertamente es una subestimación porque no contabiliza muchos elementos de desempleo real que hay, tanto de quien se desanima y deja de ir al mercado de trabajo porque no tiene ninguna expectativa de encontrar un empleo, como aquellas formas de desempleo a tiempo parcial, etc. No he dicho empleo a tiempo parcial, sino su otra cara, desempleo a tiempo parcial, etc. En todo caso, cientos de millones de personas desempleadas, que además vienen aumentan en particular en contextos, sabemos, ¿no?, como el contexto en el que estamos, de crisis, de dificultades de valorización, ¿no? ¿Por qué aumenta el desempleo? Bueno, la pregunta es sencillísima. Es evidente que aumenta el desempleo porque lo que de forma coloquial llamaríamos la inversión, es decir, el proceso de acumulación capitalista, está ralentizado, está bloqueado. Incluso muchos capitales se desvían a las actividades financieras, ¿no?, que no requieren empleo, que lo requieren en una medida muy reducida, ¿no? Se calcula que diariamente se mueven cerca de 7 billones de dólares simplemente en los mercados de divisas, que son solo, es verdad que los más importantes, pero son solo unos de entre los distintos mercados financieros, derivados en particular, etcétera, etcétera. Es decir, en apenas 12 días se han movido en los mercados de divisas, solamente de divisas, ya el equivalente a toda la producción mundial, toda la producción mundial anual, en solo 12 días, en solo ese sector, ese mercado de divisas, ¿no? Entonces, es evidente que la acumulación es lenta. Bien, aquí hay un criterio que a mí me gusta decir de una manera un poquito provocativa, y es el criterio de los niños, niñas pequeñitos, ¿no? Cuando a cualquier pregunta que hacen y la respuesta no les satisface, añaden ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Sucesivamente. Y es una buena práctica propia del método científico preguntar ¿y por qué? Hasta el final, podríamos decir. ¿De acuerdo? Hay desempleo porque el proceso de acumulación es lento, está bloqueado, lo que define un contexto de crisis. Perfecto. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, tampoco hace falta elucubrar mucho, es fácil, porque la rentabilidad no es suficientemente estimulante. Si la rentabilidad, es decir, la tasa de ganancia, fuera más elevada, es evidente que habría más capitales que acudirían a invertirse, inversión productiva estamos pensando en particular, ligados a esa expectativa de una rentabilidad elevada. Por tanto, claro, entonces ya estamos identificando que hay desempleo, que suele crecer, que tiende a crecer, porque hay poca acumulación porque la rentabilidad es baja. ¿Y por qué la rentabilidad no ha sido suficientemente elevada, suficientemente estimulante ya en los últimos 50 años como para estimular una fase más o menos expansiva que por otra parte sirviera para esta cosa de hablar de ciclos, donde, bueno, a las crisis le suceden periodos expansivos y a estos crisis y a estas periodos expansivos y así sucesivamente? Bueno, ¿por qué ocurre esto? Esa es la pregunta que tenemos planteada.
No sé si me explico. Lo que quiero trasladarles es que no es una cuestión anecdótica preguntarnos acerca de la tasa de ganancia, sino que es la pregunta verdaderamente medular, porque un fenómeno como el del desempleo, por ejemplo, depende esencialmente de qué pase con la tasa de ganancia, con la rentabilidad. Y Marx detecta que sobre la tasa de ganancia hay algo que ocurre, hay algo que acontece necesariamente. Y el contenido de eso que acontece necesariamente sobre la tasa de ganancia es que tiende a caer. Pero Marx no acaba ahí. Marx dice que esa tendencia puede ser contrarrestada, aunque también añade que la capacidad de contrarrestar esa tendencia es cada vez más limitada. No conozco qué partes del Capital han leído o han leído con más detalle, pero hay una parte muy específica que es la sección tercera del libro tercero, que es precisamente la de la ley de la rentabilidad, que tiene 3 capítulos, el 13, 14 y 15. El 13 es el de la formulación de la ley como tal, el 14 es el de factores contrarrestantes y el 15 es el del desarrollo de las contradicciones internas de la ley, ¿no? Y es verdaderamente fascinante leer hoy, un siglo y medio después, estos textos, porque su adecuación a la situación que padecemos actual es, yo diría abiertamente, que es plena. Retomo el hilo, estaba diciendo, por tanto, ¿por qué se producen necesariamente las crisis? Las crisis se producen necesariamente porque la presión a la caída de la tasa de ganancia no puede ser contrarrestada permanentemente. Y por tanto hay ocasiones en las que esa presión, esa tendencia se verifica efectivamente en una caída. Cae la tasa de ganancia, se frena el proceso de acumulación, que es la definición de la crisis. Una crisis es cuando se interrumpe el proceso de acumulación, se ralentiza, se bloquea. Lo contrario, claro, de un periodo expansivo. ¿Qué es un periodo expansivo? Aquel en el que el proceso de acumulación se realiza de forma amplia, de forma fluida, justamente, como digo, la antítesis de una situación de crisis. Por tanto, identificamos las crisis más allá de sus aspectos puntuales, coyunturales, ligados a desequilibrios de mercado, las crisis con un sentido histórico, que tiene que ver esa tendencia a la caída de la tasa de ganancia propia de la acumulación capitalista, que sí puede ser contrarrestada, pero que sí también cada vez es más difícil contrarrestarla. ¿De acuerdo? Entonces, sobre esta base, identificamos por qué hablamos de que las crisis no son excepcionales. Sobre esta base, llegamos a la conclusión que podíamos observar de manera empírica indiscutiblemente la presencia recurrente de las crisis, y no solo eso, sino cada vez de una forma más aguda, algo a lo que me referiré enseguida. Pero queda otra parte, decía, ¿no? Que es la parte de las crisis desde el punto de vista de su capacidad saneadora. Esta idea de que las crisis tendrían un carácter terapéutico, un carácter quirúrgico, un carácter de saneamiento. Cuando el proceso de acumulación se bloquea, cuando no hay suficiente plusvalía para todos los capitales, cuando por tanto se genera una situación de sobreacumulación, entonces lo que ocurre simplemente es que hay un frenazo, hay capitales, cae la rentabilidad, hay capitales que quiebran y en consecuencia se produce eso que llamamos crisis con todo su corolario, con todas sus consecuencias. Hay un economista panameño, vecino de ustedes, que además, Alberto, conoces bien, ¿no? William Hughes, que tiene un documento que es muy interesante porque precisamente conecta en una secuencia que se repite cada 2 años la sobreacumulación, la caída de la rentabilidad y la crisis en el sentido del frenazo al proceso de acumulación que yo señalaba en varias ocasiones. Entonces, a partir de esto, nosotros nos preguntamos, de acuerdo, el efecto social va a ser demoledor. En realidad no podíamos esperar otra cosa de una sociedad capitalista, de una sociedad de clases como la capitalista. Pero cabría preguntarse, ¿finalmente las crisis son capaces, el mecanismo de la crisis opera efectivamente restableciendo la rentabilidad y permitiendo con eso la reanudación del proceso de acumulación? Y la respuesta bastaría con fijarnos empíricamente en lo que ocurre hoy día para responder tajantemente que no, y también podemos argumentarlo teóricamente. En realidad, esa argumentación teórica está contenida en lo que yo explicaba antes. El hecho de que cada vez sea más complicado contrarrestar la presión a la tasa de ganancia señala, lo dije antes, un sentido histórico. Es verdad que hasta el siglo XX se vivía un poco la idea, la ficción, de que el capitalismo tenía esa capacidad de regeneración. Hay que decir que siempre esos procesos de la crisis se acompañaban de otros instrumentos, como por ejemplo la expansión colonial, que abría mercados y entonces sí conseguía insuflar oxígeno a la acumulación capitalista. Pero en el paso del siglo XIX al siglo XX se produce una serie de acontecimientos que, por cierto, aunque no sea la temática de hoy, solo podían ser comprendidos a la luz de las leyes de la dialéctica y particularmente aquella
aquella ley que dice que los cambios cuantitativos, llegado a cierto punto, se transforman en cambios cualitativos, y así tendencias inherentes a la economía capitalista, como son la concentración y la centralización del capital, como es la internacionalización del capital, como es el desarrollo desigual y combinado de las distintas naciones, como es en definitiva esa trayectoria fluctuante, plagada de crisis, todos esos hechos, nosotros no podemos decir que hay cada vez más concentración, que hay cada vez más centralización y más internacionalización, etcétera, y nunca pasa nada, sino que llegado a cierto punto cambia cualitativamente la situación. Por eso, cuando en 1902 un economista burgués británico, Hobson, publica un estudio que llama Imperialismo, un estudio, y plantea lo que identificamos más con la noción de colonialismo, ¿no? Plantea esto como algo evitable, como algo ligado a una determinada política económica que podía superarse con otra política, y en particular dice, ¿para qué Inglaterra tiene que expandirse buscando nuevos mercados? Con lo fácil que sería expandir el mercado interno a partir de un aumento salarial. Con esto pasa como, no sé cómo se dice en Colombia, aquí decimos manta, el tejido con el que uno se arropa en la cama, o frazada en Chile, no sé cómo dicen ustedes, ¿no? La manta corta, ¿no? Que tienes que elegir si te tapa los hombros o te tapa los pies, ¿no? Porque no cubre las dos necesidades, ¿no? Bueno, eso le pasa a Hobson, ¿no? Es verdad que un hipotético aumento de salarios en Inglaterra aumentaría el mercado interno, tan verdad como que también comprometería la posición competitiva de los capitales británicos, derivada de ese aumento de salario y, por tanto, de contracción de la plusvalía, ¿no? Ese debate, imaginen qué éxito tuvo en las filas de la burguesía. Cero. ¿Qué andas? Seguramente que pensaron Hobson abriendo estos temas de los que no podemos sacar nada bueno. Sin embargo, en las filas del movimiento obrero, particularmente en el marxismo, ese debate ocupó a algunos pensadores, Hilferding, Bukharin, Rosa Luxemburg, y particularmente yo señalaría la figura de Lenin porque es el que me parece que culmina el debate planteando una respuesta a Hobson, reconociéndole como interlocutor, porque el tipo realmente había descrito bien la situación, aunque luego fallara drásticamente en cómo interpretarla. Lenin, por contra, lo que plantea es que el imperialismo es una etapa en la que necesariamente desemboca la sociedad capitalista, el capitalismo. Una etapa presidida por una serie de elementos, en particular la conformación del capital financiero, esas grandes masas de capital bajo tutela de quienes tienen la palanca del proceso de prima, de ese proceso del capital que devenga interés, de ese proceso situado en el ámbito de las finanzas, y también la conformación de una economía mundial. La conformación de una economía mundial es un elemento determinante, el mercado mundial, que ya apuntaba Marx en sus escritos, ¿no? Y que por eso revela que la formulación que en 1924 hiciera Bukharin del socialismo en un solo país, que luego se apropia Stalin a partir del año 25, hay que decir en primer lugar que no solo es que fuera antibolchevique, sino que era antimarxista, precisamente porque Marx había identificado la conformación del mercado mundial, porque ya en febrero de 1848, Marx y Engels habían explicado que la lucha de clases tenía un contenido mundial, aunque presentara formas nacionales, ¿no? En el manifiesto del Partido Comunista, ¿no? Ese programa político que cuando se celebra el segundo congreso de la Liga de los Comunistas en octubre de 1847 y se dan cuenta de que no tienen programa el partido que han constituido, le encargan a dos tipos alemanes que escribían bien, un tal Karl Marx y un tal Friedrich Engels, que lo elaboren. Por cierto, es muy interesante esta conformación de la Liga de los Comunistas porque es un salto cualitativo radical. En 1834 se había conformado la Liga de los Proscritos, de los desterrados. Distintos sectores que habían sido expulsados de sus países, estaban en el exilio, París, se reúnen, crean la Liga de los Proscritos, la Liga de los Desterrados. 2 años después, en 1836, se constituyen como Liga de los Justos, con un eslogan: todos los hombres son hermanos. El colmo, podríamos decir, del idealismo, ¿no? De la ingenuidad, ¿no? Pero en 1847, cuando se transforma en liga con las incorporaciones de otros sectores, en particular un comité de correspondencia en el que participaban Marx y Engels, se constituyen como Liga de los Comunistas. El eslogan cambia y pasa a ser proletarios del mundo uníos. Esto es muy importante, proletarios, es decir, se plantea que hay sujetos, que hay clases, y además con una perspectiva internacional, proletarios del mundo, y también la perspectiva, la salida, que es la unidad, que es la organización, etc. Retomando el hilo, lo que estaba diciendo en definitiva es que esa etapa imperialista
es una etapa caracterizada porque, a diferencia de lo que había sido el periodo del capitalismo ascendente, donde, aunque fuera, que lo fue, de una manera muy destructiva, hubo desarrollo de las fuerzas productivas, de una forma muy destructiva, porque esto incluía el trabajo masivo de menores, lo cual sigue ocurriendo, por cierto, el saqueo colonial de territorios, bloqueando en ellos, América Latina, Colombia, por ejemplo, en particular, bloqueando en ellos una situación análoga de desarrollo de las fuerzas productivas, pero el hecho es que el siglo XX, lo que arranca justo con ese debate, el propio Lenin en un momento llega a resumir que el imperialismo, al fin y al cabo, serían las crisis, serían las guerras, serían las revoluciones. Crisis, guerras, revoluciones. Y creo que no tiene nada de lucubrativo por mi parte hablar hoy de crisis, no tiene nada de lucubrativo por mi parte hoy hablar de guerras, incluso en Europa, desde donde yo les hablo, y en cuanto a revoluciones me parece que no podemos discutir, bueno, podemos discutir de todo, pero que hay elementos, entre otros, potencialmente revolucionarios en tantas explosiones sociales como, por ejemplo, las que acontecieron en el año 2019, que en la vorágine posterior de pandemia, etcétera, quizá nos pasen desapercibidas. Esta trayectoria del imperialismo, desde mi punto de vista hoy vigente y por tanto rechazando yo la idea de que globalización, mundialización, capitalismo monopolista de Estado, capitalismo monopolista, neocapitalismo, financiarización, toda esta playa de términos realmente represente un estadio distinto del capitalismo. Y esto es importante porque yo sé que en Colombia, aunque este no es un buen momento, tienen ustedes mucha afición por el fútbol también, ¿no? Y en el mundo del fútbol, que es un mundo tan retórico, se dice muchas veces el partido del siglo, ¿no? Pero prácticamente cada fin de semana hay un partido del siglo, ¿no? Con lo cual algo desencaja, ¿no? Y a mí me recuerda a estos tipos que constantemente están proclamando nuevas etapas del capitalismo, ¿no? Bueno, antes de bautizar a una criatura hay que verificar que la criatura existe, ¿no? Y me parece que toda esta retórica de globalización, de mundialización, de capitalismo monopolista de Estado, de capitalismo monopolista, de neocapitalismo, etcétera, etcétera, son formulaciones que camuflan el hecho de que el estadio imperialista sigue plenamente vigente y, por tanto, sigue plenamente destructivo, ¿no? Entonces, yo propongo una caracterización para resumir, para ilustrar los últimos 50 años con solo 3 palabras. Por tanto, obviamente no recoge todo, ni remotamente, pero sí puede sernos útiles para señalar algo. En los años 70 hubo una crisis, ustedes lo saben. La crisis que se suele llamar crisis del petróleo, 73 se asocia. Bueno, estamos en un contexto de crisis. Ahora lo vemos un poquito más porque va a ser el cierre, ¿no? Una crisis que estalla en 2007, 2008, ¿no? Que en 2015-16 se decreta, entre comillas, ¿no?, por parte del Fondo Monetario Internacional en particular, que la crisis es cosa del pasado, pero que en 2017-18 el Fondo Monetario Internacional se ve obligado a reconocer que de nuevo hay nubes en el horizonte, por cierto, ligándolas con la guerra comercial, recuerdan, China, Estados Unidos, también Europa, y ligándolas ligando esas nubes en el horizonte, ligándola también con la deuda privada, una deuda privada que hoy multiplica por más de 3 el PIB mundial, el Producto Mundial. 320% es aproximadamente la deuda privada respecto al PIB, ¿no? Bueno, ambos elementos que tienen que ver con lo que apunté antes, un mercado estrecho, porque la guerra comercial es simplemente el resultado, la expresión de que en el mercado no caben todos, porque la deuda privada no es más que una forma de aumentar el mercado, aumentando la demanda, pero hacerlo de una forma artificial, porque la deuda, claro, hay que devolverla después, ¿no? Bueno, decía, crisis en los 70 y crisis en la actualidad. Y luego hablamos un momentito de la pandemia, la guerra y la inflación, ¿vale? Crisis en los 70, crisis en la actualidad. Y entre medias, ¿qué? Crisis es la respuesta a la pregunta ¿qué pasa con el proceso de acumulación? Voy a citar dos elementos históricos. Primero, la crisis del 29, la crisis de los 30, cabría decir, ¿bastó por sí sola para restablecer la rentabilidad y reanudar la acumulación? No, no bastó. De hecho, la crisis del 29 o de los 30, se acompañó de políticas muy sistemáticas de intervención del Estado. Fue el caso del New Deal de Roosevelt en Estados Unidos, pero también fue el caso de la política de Hitler en Alemania, ¿no? Una política marcadamente de clase, de poner el Estado al servicio de los intereses del gran capital, ¿no? De la forma tan devastadora, tan criminal que sabemos, ¿no? Y ni siquiera esas políticas digamos, keynesianas avant la lettre, ¿no? Antes de que Keynes lo publique en el 36 en la Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero. Kalecki lo había dicho antes, pero escribía en polaco, por eso no pasó a la posteridad tanto como Keynes.
pero el hecho es que ni la crisis, ni la muleta, ni el acompañamiento del gasto público, etcétera, permiten salir de la crisis, permiten restablecer un periodo expansivo, un periodo de crecimiento. La recuperación, al menos en primer lugar, ¿no? Eso solo será posible con un mecanismo aún mucho más gigantesco que la crisis de destrucción, que es la Segunda Guerra Mundial. Y luego los acuerdos políticos con PCs, partidos socialistas, apoyando la restauración capitalista, el caso de Francia, de Italia, de Grecia, ¿no? Donde los partidos comunistas actuaron fuertemente en favor del restablecimiento de los estados burgueses completamente desprestigiados, dado el papelón que habían desempeñado frente al ataque nazifascista alemán e italiano en primera instancia, ¿no? Bueno, no bastó la crisis. Y basta la crisis de los 70 para abrir una salida. Y yo decía, yo os propongo crisis y entre medias, ¿qué? Atendiendo al criterio de qué pasa con el ritmo de acumulación, diríamos, y entre medias, vaivenes, irregularidades, altibajos, asimetrías, nada que sustentara la idea de un periodo expansivo entre la crisis de los 70 y la crisis actual, ¿no? Entonces cambio un poco la pregunta y me fijo en un hecho muy llamativo. A la crisis de los 70 le sigue una declaración de guerra contra la población, contra la mayoría, que son las políticas de ajuste. Las políticas de ajuste fondomonetarista, la desreglamentación, las privatizaciones, la apertura acelerada, indiscriminada, las contrarreformas laborales, sanitarias, educativas, etcétera, etcétera. ¿La crisis por sí sola de los 70 restablece condiciones para la reanudación del proceso de acumulación ampliamente? No. Y la crisis más las políticas de ajuste, porque yo sostengo que esas tres palabras podrían ser crisis, ajuste, crisis, y lo que revela poner en medio el ajuste es que las políticas de ajuste que tratan de ser la respuesta a la crisis de los 70 no solo no consiguen abrir un periodo expansivo, sino que ellas mismas contribuyen a que la economía mundial desemboque en una nueva crisis, la crisis que está ya en 2007. Esto yo creo que da cuenta, ¿no? Completa, desde un punto de vista empírico, lo que apuntábamos teóricamente con ese carácter no solo contradictorio, sino crecientemente contradictorio al capitalismo. Y el balance es que si la crisis del 29 no sirvió para reanudar la acumulación, tampoco la crisis de 2007, de los 70, que no es del petróleo, que es mucho más profunda, el petróleo solo es el detonante final, tampoco vale para reanudar la acumulación. Y tenemos 2007, que está ya la crisis, que está conectada a la crisis previa. ¿Y basta para reanudar la acumulación? Tampoco. Y en ese sentido es muy importante señalar las tres cosas con las que acabo. Primero, el tema de la pandemia. La pandemia, yo no soy epidemiólogo, no voy a lucubrar nada acerca de ninguna cuestión médica, obviamente, ¿no? Pero sí voy a decir que una obviedad. La pandemia no es el patógeno respiratorio, ¿no? La pandemia es el impacto social del patógeno respiratorio. Y ese impacto social no podría entenderse sin las políticas que acompañan lo que yo llamo crisis crónica del capitalismo, en el sentido de la ausencia de fases expansivas intermedias entre las crisis y crisis. La pandemia no se puede entender sin el desmantelamiento de los sistemas públicos de salud, sin la insuficiencia de personal y la precarización del que queda. Sin esto que en 1996 un premio Nobel de Medicina, Roberts, un estadounidense, declaraba: las farmacéuticas, las multinacionales farmacéuticas ya no investigan para encontrar fármacos que curen, remedios que curen las enfermedades, sino que investigan para encontrar fármacos que las hagan crónicas. Porque lo que nosotros llamamos pacientes, ellos los llaman clientes y tratan de fidelizarlos. No se puede entender la pandemia sin eso. Y la pandemia no provoca la crisis. El Fondo Monetario Internacional ya apuntaba a esas nubes en el horizonte. La pandemia lo que hace es sacar a la luz la crisis latente, y es verdad, y dispararla. Pero acaba la pandemia y nos encontramos con algo que yo en un artículo caractericé. Hay muchas cosas escritas de esto que estoy hablándoles, ¿no? Tanto de carácter más teórico como también de carácter, Alberto conoce un libro mío extenso sobre esto, pero también artículos más recientes, ¿no? Justo cuando fue la semana pasada, el viernes, acabé uno sobre la inflación actual y todo esto. Ya te lo pasaré si quieres leerlo, Alberto. Bueno, y quien quiera, se va a publicar en enero. Decía, la pandemia. Y luego viene esta cosa que yo formulo como dislocación del mercado mundial, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Las cadenas globales de valor, mejor decirlo en inglés, qué importante, ¿no? Bueno,
la internacionalización productiva que siempre identificamos quienes partimos del marxismo, ¿no? Y lo que constatamos es que eran tremendamente vulnerables y había problemas de suministros, porque los puertos no estaban mantenidos en condiciones que pudieran absorber todas las necesidades de tráfico comercial, y los semiconductores no llegaban, y la energía, había dificultades para aprovisionarse de ella y se encarecía. Y hay entre el 10 y el 15% de las empresas en el mundo que se les considera empresas zombies, porque no viven en realidad de su actividad en distintos mecanismos de subvención. Y la inflación se dispara, lo cual daría para una exposición específicamente. Y quería señalar un aspecto de la guerra de Ucrania y con esto, con una precisión final, cerrar, ¿no? La guerra de Ucrania, miren, hay más aspectos que se concatenan, sin duda, ¿no? Pero se puede resumir bastante bien en el sentido siguiente, ¿no? Por una parte, hay una institución, la OTAN, una alianza militar dirigida por Estados Unidos, que subordina a muchos gobiernos y en particular a gobiernos que en algunos casos han sido potencias, incluso potencias imperialistas en distintos momentos, y eso lleva a que, miren, el año 1990, en marzo del 90, el que entonces era el secretario de Estado se le conoce por su intervención muy dañina en relación nefasta, en relación con la deuda externa de América Latina. James Baker se compromete con Gorbachev, el que entonces era presidente de la Unión Soviética, que desaparece pocos meses después, en diciembre del 91, se compromete a que la OTAN no se va a expandir al este. La OTAN estaba integrada entonces por 16 países. Aparte de las incorporaciones que se van a hacer ahora de Finlandia, Suecia, la OTAN se había ampliado hasta 30 países, ¿no? Todos los cuales son del este. Es decir, justo el cumplimiento de ese acuerdo, de esa promesa, de ese compromiso. Por tanto, en primer lugar hay que señalar la responsabilidad criminal de la OTAN y el carácter títere del régimen de Zelensky, que aprovecha para barrer todos los derechos laborales, etc. Pero eso no puede confundirnos respecto a que al Estado ruso, dirigido hoy por Putin, por cierto, un tipo Putin que viene de la burocracia estalinista dura, él fue responsable del KGB, ¿no? De los servicios secretos terribles, ¿no? ¿Y qué representa? Representa que en Rusia, es muy curioso, ¿no? Porque ¿dónde estuvo la burguesía rusa la mayor parte del siglo XX? No existió porque la burguesía es una clase social que se asienta en la apropiación de los recursos, de las riquezas, en su apropiación privada, ¿no? ¿Qué ocurrió en la mayor parte del siglo XX? Pues que no existió porque había sido expropiada la propiedad de los grandes medios de producción, del latifundio, etcétera, en 1917. Bueno, luego hubo la colectivización forzosa de Stalin, toda aquella locura, etcétera, pero el hecho, por la forma en la que se dio, pero el hecho es que cuando se produce la desaparición de la Unión Soviética, se produce una auténtica piñata, una auténtica rebatiña. Y son, por cierto, sectores muchas veces ligados a la vieja nomenclatura, a la vieja dirección, quienes se apropian, quienes parasitan, cabría decir, como lo hace cualquier capitalista, de las riquezas del país, de Rusia, el país más grande del mundo en territorio y con enormes riquezas minerales, naturales en general, etcétera, etcétera, ¿no? En ese contexto, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que hay especialmente una pugna por el mercado, una pugna por parte de esos oligarcas rusos que parasitan las riquezas del país y con un Estado a su servicio que buscan su lugar en el mercado mundial, en particular en el caso del mercado europeo y específicamente de la energía. Y por otra parte, Estados Unidos, con la OTAN a su servicio, subordinando, y esto podríamos hablar largo y tendido porque hay muchísimos datos verdaderamente elocuentes acerca de la subordinación absoluta de las potencias europeas a las exigencias de Estados Unidos, el propio caso español, donde tenemos un gobierno integrado por el Partido Socialista, por una coalición que a su vez está integrada por este partido nuevo en cuanto a antigüedad, no en cuanto a forma de actuar, Podemos, y la coalición que promueve el Partido Comunista, que está en el gobierno también. Y este gobierno, por ejemplo, aumenta el gasto militar el año que viene, en los presupuestos para el año que viene, un 26%, para cumplir la exigencia de la OTAN de que todos los países europeos alcancen el 2% del PIB en gasto militar, ¿no? Y este gobierno se declara a sí mismo el más progresista de la historia y, como todo gobierno que se subordina a las exigencias del capital financiero, es un gobierno contrario a los intereses de la mayoría, a los intereses de la clase trabajadora. Lo protagonicen quienes lo protagonicen, lo que importan son los hechos, no las declaraciones retóricas, obviamente, ¿no? Entonces, decía esto, y la guerra, expresión de nuevo de esa dislocación del mercado mundial ligada a la crisis crónica, ligada a las dificultades de rentabilidad, que es lo que le da un carácter, desde mi punto de vista hoy, a las crisis más profundo por el sentido histórico que tienen, porque olvidémonos definitivamente de toda ilusión que
más allá de las sacudidas que suponen, finalmente al menos las crisis restablecerían ciertos equilibrios, cierto nivel de rentabilidad, con ello se impulsaría la acumulación y aquí decimos al finalizar los cuentos infantiles y fueron felices y comieron perdices. Nada de eso se corrobora en la realidad del capitalismo actual. La conclusión para mí es muy sencilla. En primer lugar, revela el carácter anacrónico del capitalismo, el carácter tremendamente ineficiente de la producción capitalista. ¿Y por qué no decirlo? El carácter asimismo criminal de la supervivencia del capitalismo que conduce a la mayoría, incluso en las economías más avanzadas, no solo a padecer retrocesos, sino que amenaza cierta de nuevos retrocesos. Lo vemos en todos los países, ¿no? Sin embargo, como dije al principio, al modo de Galileo se mueve. Hay salida a los problemas, ¿no? Y no es una elucubración hablar de que existen experiencias de resistencia y además en plural, de resistencias, no solamente, digamos, de un episodio puntual en tal o cual país, etcétera, ¿no? Sino experiencias verdaderamente potentes, amplias, extendidas, etcétera, etcétera. Y esto es muy importante porque eso nos permite situar un elemento que yo voy a atreverme a plantearlo en relación con un acontecimiento colombiano que yo tuve la oportunidad de vivir precisamente contigo, Alberto, el 2 de octubre de 2016. Y fue muy llamativo porque fue muy doloroso. Imaginen no, porque ustedes lo saben, quien puede imaginarlo solo soy yo, ¿no? El sufrimiento concentrado en aquel referéndum, con el resultado negativo respecto a lo que era la expectativa de la mayoría. Y recuerdo en ese momento de tanta conmoción, ¿no?, emocional, cuando corrían lágrimas, lógicamente, repito, tanto sufrimiento detrás, ¿qué les voy a contar a ustedes que no sepan, no? Y apenas 3 días después, el miércoles día 5, hubo gigantescas manifestaciones. Yo tuve el honor de participar en la de Bogotá, lo cual revelaba ¿qué cosa? Que ni el referéndum de haber salido distinto habría garantizado nada, ni habiendo salido así impedía nada. ¿Por qué digo esto? Porque el motor de la historia es la lucha de clases. Y esto no es una formulación retórica. ¿Quién si no? Y nosotros, miren, el capital interviene. Recuerdo las elecciones que hubo aquí en España en junio del 16, precisamente, unos meses antes, 4 meses antes. El día siguiente a las elecciones, a las 9 de la mañana, la patronal dijo qué gobierno quería y con qué política. ¿Y saben lo que digo yo? Que hicieron bien, desde su perspectiva. El problema es que nuestros sindicatos, nuestros partidos no dijeran qué gobierno querían, con qué programa y qué medios en nuestro terreno, que es la calle, que son las fábricas, que son los centros de trabajo, que son los centros de estudio, que son los barrios, se iban a poner en nuestro terreno, repito, de movilización para ganarlo. Miren, hay una fórmula que decía Rosa Luxemburgo, se la atribuía a Engels. En realidad la expresó en primer lugar Kautsky, que fue un dirigente obrero que primero fue marxista y luego no, luego renegó. O sea, hace una broma sobre él porque Lenin siempre le llamaba renegado Kautsky, y hay quien piensa que el nombre era renegado, en realidad se llamaba Karl. Bueno, este hombre dijo socialismo o barbarie. Ese dilema no es una elucubración. De hecho, quizá habría que corregirlo y decir que más bien el dilema que hoy enfrenta la humanidad es o socialismo o más barbarie, porque la barbarie ya está aquí plenamente instalada. La FAO, la Organización Mundial de Alimentación, establece que se producen alimentos para nutrir a 12.000 millones de personas. La población mundial solo recién acaba de llegar a 8.000 millones. Y sin embargo, a pesar de que se producen alimentos para 12.000 millones de personas, a razón de 2.700 calorías diarias, y la población mundial solo es de 8.000, hay más de 800 millones de personas que pasan hambre. Y podía seguir con datos, horas hablando, ya me he pasado un poco del tiempo, disculpas, acabo en un momento. Simplemente lo que digo es, cuando hablamos de barbarie, de más barbarie, es a donde desemboca inevitablemente la supervivencia del capitalismo, porque los problemas que padecemos no son consecuencias de una forma u otra de gestionarlo, sino que están situados en las leyes que lo rigen inexorablemente. Y por tanto, la salida es impugnar la premisa de partida de la sociedad capitalista, que es la apropiación privada de los grandes medios de producción y distribución. Y en consecuencia, nosotros tenemos un horizonte distinto. Ahora bien, ¿qué es lo que corresponde hoy? Porque esto no se va a decretar de hoy para mañana. Lo que corresponde es algo que puede parecerles poca cosa, pero en realidad lo es todo. Es
sabemos, ¿verdad que sabemos que no hay salida individual a los problemas? Que la salida solo puede ser colectiva, es decir, organizarse. ¿Y organizarse para qué? Organizarse para las aspiraciones legítimas de la mayoría, que sabemos cuáles son: empleo, vivienda, transporte, vestido, alimentación, enseñanza, sanidad, cultura. Sabemos cuáles son y sabemos que son factibles, porque las provee la productividad del trabajo vivo. En consecuencia, esas aspiraciones formuladas como reivindicaciones concretas ganables solo se pueden defender de una manera: defenderlas incondicionalmente, sin someterlas a ninguna condición. No vale esto de, bueno, vamos a promover la enseñanza pública, la sanidad pública y al mismo tiempo no sé qué objetivo de pago de deuda o de déficit público, porque entonces sabemos lo que ocurre finalmente. Se paga la deuda, se consigue o no, o más o menos tal o cual objetivo de déficit público, pero se abandona la exigencia de una enseñanza pública, de una sanidad pública que verdaderamente provean el derecho a la educación, el derecho a la salud. Y en consecuencia hay que defenderlas incondicionalmente. Incondicionalmente quiere decir hasta el final, quiere decir caiga quien caiga. Y justo junto con la enseñanza que nos aporta el método marxista y su desarrollo directamente por Marx en el terreno de la economía política, explicándonos que el capitalismo no es reformable, también su formulación política y su propio ejemplo político nos revela que solo la organización independiente de la clase trabajadora, de quienes vivimos del trabajo, independiente de todo compromiso con todas y cada una de las instituciones del capital, incluyendo sus parlamentos, sus estados, etcétera, etcétera, sus ONGs, etcétera, etcétera, solo la organización independiente puede abrir una salida que sea verdaderamente digna de este nombre. Y esto es lo que yo quería trasladarles y quedo a su disposición para debatir ahora y siempre que quieran. Muchas gracias, Javier. Fueron 60 justo, ¿no? Más o menos. Sí, sí, poquitico más, un poquitico más. Eh, No estuvo, fama. estuvo, estuvo usted muy breve. Muchísimas gracias, muy interesante. No sé, Sergio, usualmente, pues quienes están con dudas, comentarios, los hacen a través del chat. En este momento, pues no he visto ninguna. Mientras alguno otro o alguna otra compañera se anima, yo quería preguntarle un par de cosas, Xavier, sobre la exposición. Uno, en términos de la teoría, en términos de lo que plantea Marx en El Capital, parecería que Marx se refiere, bueno, no hay un capítulo que en sí mismo se llame las crisis, pero habría uno, que usted es el que usted señala, el 15 del tomo 3, el de las contradicciones de la ley, que sería aquel que tendría, digamos, la perspectiva más amplia y más desarrollada sobre las crisis en el capitalismo, aunque hay, digamos, alusiones o menciones en otras partes del Capital. Pero encontraría uno que de pronto, no sé, Marx hace referencia, claro, como no hay un, un capítulo o una parte del texto expresa, pues esto se presta para pues, múltiples interpretaciones por quienes lo han leído, que hay unas causas en la desproporcionalidad, o sea, que habría unas crisis de desproporcionalidad a las cuales usted se refirió, algunas de subconsumo, que las mencionó muy rápidamente, pero que de pronto estarían asociadas a la anterior, y otras asociadas a la contradicción entre el desarrollo de las fuerzas productivas, de la capacidad productiva y la tendencia a la tasa de ganancia, que sería la más fuerte, digamos. Pues ya no sé si sintetizo más o menos eso. Sería, digamos, la aproximación y además la orientación para uno seguir indagando y buscando en Marx. Entonces, una pregunta es, usted mencionó lo de la sobreacumulación. ¿Podría desarrollar un poquito más eso? Porque uno diría, bueno, es que hay mucha acumulación, ¿no? Entonces ahí, pues, sí, entonces como que ahí es donde está la contradicción, o es uno de los elementos, ¿por qué la sobreacumulación conduce a eso? Dos, ya pensando en los desarrollos posteriores, digamos que cuando uno ve las cifras sobre las tendencias, tomando como variable el indicador del crecimiento de la economía, el crecimiento del PIB, en muchos países a veces, digamos, nunca decrece o muy rara vez decrece. Se estanca o es bajo, no hay una gran expansión, en algunos momentos crece un poco más. Como que eso que ocurrió con la crisis del 29 en general no ha vuelto a ocurrir. Entonces, diría uno, el capitalismo vía el Estado aprendió a
a limitar esas consecuencias tan graves de las crisis. Digamos, ese sería como el segundo punto. Y el tercero, que es un debate que sé que usted está muy metido en ese y que a mí me interesa bastante, porque Marx hablaba de una ley de doble filo. Entonces puede que la tasa haya bajado, pero que la masa siga creciendo. Y entonces, a pesar de las crisis, las guerras, los momentos de estancamiento en algunos países, el desempleo, etcétera, etcétera, continúan los capitalistas extrayendo una masa enorme de plusvalor, cada vez más concentrada en unas grandes empresas, en los monopolios y los oligopolios, asociados además, por ejemplo, a las grandes empresas que se lucran del gasto militar. Y entonces uno diría, bueno, de pronto sí, la tendencia que uno ve es a que la tasa baje por el desarrollo de las fuerzas productivas, pero, pero se han ido conformando con una tasa menor y siguen extrayendo una masa y definitivamente no se derrumban. Alguien preguntó aquí alguna vez, creo que era Augusto, en algún intercambio de, bueno, pero esa idea del derrumbe del capitalismo y el derrumbe por las crisis, pero carajo, no se derrumba, ¿sí? Entonces, eso tiene que ver con su afirmación de que esa función terapéutica pues, se ha ido perdiendo. Pero uno dice, bueno, pero pues sí, o sigue habiendo crisis, pero siguen extrayendo una masa enorme de plusvalores, teniendo una riqueza enorme al mismo tiempo que cada vez hay una masa mayor de población en condiciones muy precarias. Qué pena que me exageré, dije que una pregunta hice como 4. Bueno, está abierto el chat, no hay todavía ninguna otra pregunta o comentario, entonces no sé si comenzamos por ahí, vemos si alguna compañera o compañero se anima a preguntar o comentar. Bueno, son cuestiones, primero, muy estimulantes, segundo, relativamente amplias, ¿no? Y que además están conectadas con lo anterior. Entonces, yo voy a intentar responder, desde luego, ¿no? Quizá me apoyen a aspectos ya explicados previamente. Primero, respecto a la sobreacumulación. Cuando decimos sobreacumulación, estamos diciendo acumulación excesiva. Acumulación excesiva respecto a qué? Respecto a aquella que puede ser valorizada. Es decir, lo que nos encontramos es que el proceso, esto, a ver si soy capaz de transmitirlo, lo que nosotros estamos intentando es captar cómo se produce la reproducción social bajo la lógica capitalista. Yo he dicho antes, acumulación del capital. ¿Cómo definimos la acumulación del capital? Es muy sencillo, capitalización de la plusvalía. Miren, les voy a contar una anécdota que creo que es muy gráfica. Durante una época, yo siempre soy profesor, trabajo de profesor, y siempre he sido muy escéptico respecto a la forma de examinar, etcétera, ¿no? Me parece que muchas veces insta a memorizar cosas que según se memorizan y se vuelcan en el examen, se olvidan un rato después, ¿no? Y que no vale para nada, me parece generalmente muy antididáctico. Entonces buscaba otras formas, ¿no? Y normalmente lo que hacía era pasarles a los estudiantes todo el temario, desagregado en muchas preguntas cortas, ¿no? Que les servía en primer lugar de autoevaluación, para saber si lo entendían o no, y luego también confirmábamos que todo iba bien. Y una anécdota a mí me pareció divertida, porque entró un estudiante al examen, era un examen verbal con las preguntas repartidas antes, ¿no? Entonces le digo, bueno, pues la pregunta tal, la que fuera, la 7, ¿no? Era, ¿qué es la acumulación de capital? Y el chaval responde perfectamente. Dice, es la capitalización de la plusvalía. Entonces yo le digo, muy bien, ¿y eso qué significa? Y el chaval, que era muy sincero, más sincero que buen estudiante, me dijo, no tengo ni la menor idea, ¿no? El tipo había memorizado la expresión capitalización de la plusvalía, pero no sabía. Y me hizo gracia porque, bueno, la anécdota sigue porque al final no había estudiado nada, el tío amable me lo dijo, pues obviamente no pudo aprobar, en fin. Entró el siguiente y repetí el mismo esquema de examen, de prueba, de entrevista, y le pregunté las 7, digamos que fuera las 7, no me acuerdo, claro, y me dijo, le dije, ¿qué es la acumulación del capital? La pregunta 7, me dijo, es la capitalización de la plusvalía con mucha solvencia. Le dije qué significaba eso, que era correcto, pero que qué significaba. Me dijo que no tenía ni la menor idea. Hicimos una broma de si había no estudiado con el anterior, efectivamente eran amigos. Bueno, ¿qué es lo interesante de esto? Que no pensaron. Si hubieran pensado en lo que habían dicho, capitalizar plusvalía, ¿qué es? ¿Qué va a ser? Transformar plusvalía en capital. La plusvalía apropiada como ganancias está destinada a una parte a nutrir el consumo de los capitalistas, su consumo personal, un consumo improductivo. Y otra parte a hacer la acumulación, es decir, el consumo productivo del periodo siguiente, que les permite mantenerse como capitales en la pugna competitiva.
De modo que los capitales acumulan, pero no acumulan por su voluntad. Alguien puede decir, pues que me quede como esté. No, no, eso no existe, porque las exigencias de la competencia son implacables, lo dije antes, imperativo de vida o muerte. De modo que los capitales capitalizan plusvalía y la capitalizan masivamente. ¿Con qué expectativa? Con la expectativa de valorizarse, con la expectativa que no la seguridad, que no la garantía, economía de mercado, lo hemos dicho, y por tanto nada garantizado. En consecuencia, lo que opera, Alberto, es que ese proceso de acumulación recurrentemente lleva a un nivel excesivo. ¿Respecto a qué? Respecto a la acumulación que puede ser vehículo efectivo de valorización suficiente del capital. ¿Y esto por qué ocurre? Esto ocurre porque nosotros hemos identificado que hay una ley, la de la tasa de ganancia, que tiene que ver con que la mecanización creciente deja menos espacio a la mercancía de la cual se obtiene esa plusvalía que se apropia como ganancia. El puzzle, vamos poniendo piezas y va encajando. Sobreacumulación, ¿qué forma toma? La forma que toma la sobreacumulación es la de una sobreproducción de mercancías. ¿Qué quiere decir sobreproducción? Producción excesiva. Se producen más mercancías que aquellas que pueden ser vendidas en el mercado y que, por tanto, completan eso que estamos llamando valorización del capital, el paso de M' a D'. Ahora leo lo tuyo, Teresa Consuelo, ¿vale? Porque estoy con un celular y no veo muy bien, ahora lo leo, pero acabo con lo que decía, no acabo con Alberto, sí acabo con lo que él proponía, ¿no? Sobreproducción de mercancías. ¿Cuál es la gran paradoja? La gran paradoja es que hay una sobreproducción de mercancías y yo no he dicho sobreproducción de bienes, he dicho sobreproducción de mercancías, es decir, de bienes en tanto que vehículo para la valorización del capital, es decir, que mercancías. Por eso la sobreproducción de mercancías coexiste con el subconsumo de sectores amplios de la población. Entonces, te voy a empalmar porque creo que todas tus preguntas las hilaste, las ensamblaste muy bien, Alberto. Decías, pero ojo, al final no decrece, ¿no? Yo diría, primero una precisión. Si la inflación en España, por ejemplo, va a acabar en torno al 8% este año previsiblemente y el PIB aumenta un 4%, en realidad una parte de ese, digamos, en realidad, en términos de producción, no considerando los precios, más bien lo que veríamos es que sí que hay un decrecimiento. Es decir, tenemos que quitar la inflación y eso es importante, ¿no? Pero aparte de eso, ¿qué crece? ¿De qué forma crece? Eso es muy interesante, Alberto, porque quizá estamos un poco nubilados con la identificación del producto como, es decir, del crecimiento, como un indicador que realmente muestra que la situación es sana. Y no se trata del crecimiento, sino que se trata del crecimiento en tanto que vehículo para la valorización. Digamos, aquí hay un reto mental, que es ser capaces de razonar simultáneamente en dos planos. El plano de los valores de uso y el plano de los valores. Por ejemplo, la productividad. La productividad es un concepto que está situado estrictamente en el terreno de los valores de uso. La productividad es el rendimiento del trabajo. Claro, el rendimiento del trabajo luego se canaliza en el marco de los valores y, por tanto, cómo se reparte lo que provee la productividad en ganancia, en salario, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo diría, aparte de matizar el crecimiento, que no pusiéramos el foco en esa idea de que, digamos, de que si no hay decrecimiento, si no hay caída de la producción, todo más o menos funciona, y más bien fijarnos en otros elementos hoy presentes que dan cuenta de la devastación. Y explico uno. Conectándolo bueno, lo conecto con la tercera pregunta, ¿no? Muy buena tu precisión de la masa y la tasa. M de Madrid y T de tenis, ¿vale? Masa y tasa de ganancia. Masa al volumen, tasa a la proporción, ¿vale? ¿Qué es lo que importa? Lo que importa, miren, yo antes definí la competencia en qué sentido. La competencia es el proceso a través del cual se lleva a cabo la producción y, por tanto, la producción de los medios de vida a sociedad tan devastadora como conocemos. Digo, el proceso de la competencia, ¿qué es lo que plantea? Yo decía que es todo capital, para todo capital es un imperativo de vida o muerte valorizarse en la proporción suficiente. ¿Y cuál es esa proporción, Alberto? Es la tasa de ganancia. ¿Pero cuál tiene que ser la tasa de ganancia? Muy fácil. La tasa de ganancia tiene que acercarse lo máximo posible, ojalá estar por encima de la tasa de ganancia general o tasa de ganancia media de la economía. Por una razón muy sencilla. Porque si estás, un capital, si está con una tasa de ganancia por debajo del promedio,
sería un capital particularmente amenazado de que en cuanto baje la marea va a ser el que va a quedarse sin poder tener una rentabilidad, sin poder sobrevivir, ¿no? Entonces, esa idea de proporción suficiente, que es una idea que yo formulo de una manera muy coloquial, ¿verdad? Que todo capital tiene que valorizarse en la proporción suficiente, esa proporción es la que nos obliga a poner en el centro la tasa, no la masa. Alberto, ¿por qué? Porque lo que importa es qué cantidad de plusvalía se apropia cada capital respecto a todos los recursos que, capitalizados, mueve como tales, mueve para conseguirlo. Es decir, lo que importa es esa proporción. Y esa proporción es la que, digamos, naufraga, la que cae, la que impide un estímulo suficiente. Claro, todo esto se acompaña, por ejemplo, de desvíos masivos de capitales a la actividad financiera especulativa. Todo esto se acompaña de una exclusión cada vez mayor de sectores de la población trabajadora que no encuentran una forma de empleo y que quienes la encuentran, porque nosotros asociábamos históricamente la pobreza a la exclusión, los working poor, ¿no? Trabajadores que lo son, asalariados, con contrato, lo que sea, pero que sin embargo ni siquiera alcanzan el nivel de la pobreza. Y esto se liga con la cuestión del derrumbe. Y es muy importante porque yo creo que la forma de abordar lo que tú sugieres sería combinando los aspectos, vamos a llamarlo así, aunque todo está relacionado, pero creo que nos va a ayudar a entendernos, ¿no? Los aspectos, digamos, económicos y políticos, ¿no? Es decir, en el terreno económico no se dilucida lo que ocurre. Lo que ocurre se dilucida en el terreno político, lo que va a ocurrir. Pero en el terreno económico se dilucida lo que no puede ocurrir. En una sociedad como la actual, la capitalista, es muy sencillo de resumir. ¿Es posible la democracia? Si es compatible con la rentabilidad, sí. Si no es compatible con la rentabilidad, no. Porque si decimos capitalismo, decimos rentabilidad. Y todas las demás cosas que queramos decir tienen que ser compatibles con la rentabilidad. Por cierto, las exigencias de la rentabilidad hoy se revelan cada vez más incompatibles siquiera con la preservación, no digo mejora, de las condiciones de vida arrancadas por la clase trabajadora. Yo puedo decirles algo. Yo no sé si estaré dentro de 25 años, si el capitalismo existe, si ha sobrevivido, es evidente que el grado de explotación, y por cierto es evidente también que eso será incompatible incluso con algunas de las conquistas democráticas que hoy existen, que existen todavía, si queremos decirlo así, ¿no? Y hay un dato, hay toda una discusión sobre esto del derrumbe, en particular el libro de Henry Grossman, ¿no? Pero como un referente así muy emblemático de esta discusión, de estas posiciones, pero hay que decir que no hay automatismos en esto, Alberto, ¿no? Por eso decía provocativamente hacia ti y hacia todo el grupo, ¿no? Que no es la economía lo que explica. Hay una frase, un pequeño parrafito de Marx, cuya lectura, que no lo tengo por aquí a mano, me parece, cuya lectura es imprescindible, que es en el 18 Brumario de Luis Bonaparte. La primera frase es muy conocida, la historia se repite, primero como tragedia, luego como farsa, pero el segundo párrafo, sí que lo tengo aquí en la computadora, se lo leo porque vale la pena perder 15 segundos en abrirlo y leerlo, que va a ser mejor que si directamente tengo que encontrarlo para eso sí. Aquí está. Que es muy importante porque tiene que ver justamente con eso, ¿no? Con cómo, no sé qué estoy haciendo mal, que no se me abre ahora. Está manteniendo la intriga, que tarda un momento en abrirse. Es que estoy con una computadora distinta a la mía y no lo tengo bajado. Estoy bajándome, pero no sé por qué. Aquí decimos, no sé si dicen ustedes esto, vísteme despacio que tengo prisa. A ver si con esta, aquí sí se abre bien. Sí, perfecto. Dice, no, porque es el... sí, está aquí. Me he abierto el capítulo 3, aquí está. Dice, los hombres, bueno, entonces no había lenguaje inclusivo, los hombres y las mujeres, las personas hacen su propia historia, pero no la hacen a su libre arbitrio, bajo circunstancias elegidas por ellos mismos, sino bajo aquellas circunstancias con que se encuentran directamente, que existen y les han sido legadas por el pasado. La tradición de todas las generaciones muertas oprime como una pesadilla el cerebro de los vivos. Bueno, sigue, es muy importante esta idea, ¿no? Es decir, los sujetos actuando, ¿no? Entonces, no va a ser el derrumbe del capitalismo, no va a ser la inmolación del capitalismo
sino que será, por eso me anticipé un poquito quizá a tu comentario, Alberto, diciendo socialismo o barbarie, la barbarie ya instalada y desarrollándose cada vez más, y frente a eso la perspectiva de una sociedad sana que pasaría en primer lugar desde el punto de vista de la base material de la producción o una producción planificada democráticamente, etc. Y acabo señalando un dato que me parece muy interesante. El pasado 26 de agosto, en Jackson Hole, en Estados Unidos, hay un cónclave que hace cada año el FMI, el Fondo Monetario Internacional allí. La número 2, Gita Gopinath, hizo la siguiente declaración, ¿no? Una declaración verdaderamente muy, muy contundente, ¿no? Ella dijo, tampoco lo tengo, sí. Voy a leérsela, se la leo si quieren directamente, porque merece la pena. Esto está en el día. Aquí está. Es muy interesante porque dice, un momentito, que no tarda nada porque tengo ya el documento aquí. Y no sé por qué está tardando tanto, pero así descansan un poco de la intensidad con la que les hablo. A ver si lo encuentro, que debería estar aquí. Sí, dice, atención, abre comillas, los bancos centrales deberían indicar que mantendrán el rumbo y mantendrán una política estricta mientras la inflación se mantenga alta. Y si la inflación resulta inesperadamente persistente, deberían subrayar su determinación de aplicar medidas más agresivas, incluso si eso significa un fuerte enfriamiento de la economía y un aumento del desempleo. ¿Por qué enfatizo esta pregunta? Esta afirmación. Número 2 del Fondo Monetario Internacional, la primera subdirectora gerente, Gita Gopinath. ¿Por qué subrayo esta respuesta, Alberto y todo el grupo? Porque el Fondo Monetario Internacional ya en noviembre del 20 publica un informe alertando de los riesgos de explosiones sociales. Y ha publicado 3 o 4 más, a 2 o 3 más, que yo sepa 3 informes o 4, alertando de los riesgos de explosividad social. Es decir, ellos identifican el riesgo de incendio, pero en lugar de acudir ante el riesgo de incendio en condición de bomberos, acuden en condición de pirómanos. ¡Qué contradicción! Pero esa contradicción revela en definitiva también las contradicciones del proceso de acumulación capitalista mucho más allá de que formalmente el PIB, en la manera en la que se calcula, aumente o no aumente por la discusión planteada. Gracias, Javier. Hay 3 preguntas en el chat. No sé si usted las alcanza a leer o quieren que se las Sí. leamos. Sí, a leerlas, tengo que Usted parar ya ya ha los hecho 10 alguna mención a algunos de los puntos, pero creo que valdría la Pero pena. por orden, la primera es, me De parece, Teresa, de sí. Teresa, eso es, dice. Esa vaina llamada país le importa un carajo a los acumuladores y contra su voluntad sobre acumuladores. Bueno, esto es una pregunta muy interesante, no es tan fácil de resumir. Digamos que el capitalismo lleva en su germen la internacionalización y esa internacionalización conforma la economía mundial, el mercado mundial. Y por eso nosotros decimos que la ley del valor rige a escala mundial. Lo que ocurre es que la ley del valor rija a escala mundial no significa que desaparezcan las naciones. ¿Y esto por qué? Las cosas no ocurren por decreto, las cosas ocurren en función de cómo se desenvuelve la lucha de clases. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes en Colombia, como nosotros aquí, tenemos ciertas conquistas históricas, democráticas, obreras, tan limitadas o no como se quiera. No me refiero a eso, pero su institucionalización es una palabra, además de larga y difícil de vocalizar. Institucionalización es con un cierto carácter contradictorio. En el seno de los estados burgueses y oligárquicos se incrustan conquistas obreras. Este Gil que decía antes lo llama cuerpos extraños. En el organismo, digamos, que es el Estado burgués, una regulación de la jornada laboral, un sistema de seguridad social, etcétera, son cuerpos extraños, dice él, ¿no? Porque no contribuyen a la función del Estado burgués, favorecer la acumulación, sino que al contrario la lastran, ¿no? Pero eso es expresión de la lucha de clases. Y también está la pugna competitiva. Estados Unidos, la administración estadounidense, que se llena la boca de libre comercio, sin embargo sigue subsidiando masivamente la producción agrícola y ganadera del país. ¿Y esto por qué? Porque hay, digamos, y es como yo te respondería, Teresa, en versión corta, digamos, ¿no? Porque hay una pugna
por el reparto de la jornada laboral entre la pagada, salario, y la no pagada, ganancia, ¿vale? Dicho así de manera directamente como se expresa, y esa lucha se hace en el marco de estados. Y por tanto hay una pugna, y nosotros queremos preservar el marco en el cual tenemos las conquistas obreras y democráticas, que es el marco de los estados, contradictoriamente, insisto, ojalá cambiando su carácter, etcétera, etcétera. Pero es que además las burguesías que pelean entre sí, que pugnan por un lugar en el mercado mundial, también recurren, vaya que sí recurren, vaya que sí recurren al Estado Nacional para que les preserve su parcelita, etcétera. Lo que ocurre es que esto, y es muy interesante también tu pregunta por ese lado, esto cada vez está más devastado, porque incluso las naciones que históricamente fueron más fuertes, que tuvieron estados fuertes, hoy se subordinan muy directamente a la única potencia mundial que es Estados Unidos, por más que algunos datos de China nos obnubilen, y podemos discutirlo ahora en otro momento, ¿no? Hay un dato muy significativo. El canciller Scholz, socialdemócrata, por cierto, alemán, el día 27 de febrero, apenas 3 días después del inicio de la invasión de Ucrania por la Federación Rusa, declara un aumento del gasto militar de 100.000 millones de dólares. 100.000 millones de euros, prácticamente 100.000 millones de dólares. Es decir, en un contexto en el que el mercado mundial está restringido, lo que decíamos, qué suerte, ¿verdad?, para quienes producen armamento. Un 56% de cuyo mercado mundial lo copan, qué casualidad, empresas estadounidenses. Pero es que unos días antes, el 9 de febrero, en una conferencia de prensa celebrada en Washington con Biden, le pregunta un periodista a Scholz, al alemán, al canciller alemán, si el gasoducto ya construido, Nord Stream 2, que permite llevar gas desde Rusia hasta Alemania sin pasar por Ucrania, si va a entrar en funcionamiento. Y el tipo balbucea y no responde, y le interrumpe Biden, el presidente estadounidense, y dice, no va a entrar en funcionamiento. Hoy Alemania, no un país, digamos, de menor relevancia en el contexto económico mundial, ¿no?, está aplicando unas sanciones a Rusia que perjudican fundamentalmente a la economía alemana y a la propia burguesía alemana. Así de contradictorio, así es la subordinación, digamos, ¿no? Entonces, bueno, los países, más bien los estados, a los acumuladores y a los sobreacumuladores les interesa desde el punto de vista, primero, de un instrumento de dominación de la clase, con todo su aparato coercitivo, todo su aparato represivo. En el terreno político también es una gigantesca maquinaria ideológica, lo estamos viendo ahora y no es una broma, ¿no?, con toda esta cosa de obnubilación, ¿no?, de alienación con el fútbol, etcétera, ¿no?, unión nacional, unión sagrada también en ese terreno, ¿no?, lo estamos viendo aquí en Europa con la guerra, la unión sagrada, etcétera. Entonces existe también desde ese punto de vista, y el mercado mundial está troceado de forma irregular, o dicho de otra forma, en definitiva, la persistencia de los estados nacionales es expresión de que las cosas no se decretan de un día para otro en un papel en blanco, sino resultado histórico, y por tanto nosotros creo que queremos que se preserven en la medida en que sea la forma de preservar conquistas. El capital quiere que se preserven en la medida en que sean la posibilidad de reservarse cierto espacio para el mercado. No respondo tanto como, digamos, dar los elementos para poder seguir debatiendo sobre ello. La segunda pregunta es, ya tengo unas gafas por aquí, pero no las encuentro, no importa, me lo invento. Si quieres se la leo, Xavier, mientras se encuentra. Ah, ya encontró las gafas. Bueno. Sí. Dice, lo que no leía era el nombre. Yuri, ¿verdad? Sobre el caso colombiano, ¿cómo le... No, está antes Oscar, en orden venía Oscar, Sí. luego César Alfonso y luego Yuri. Bueno, César Alfonso, buena pregunta. Pues vamos a decirlo con claridad, porque las direcciones del movimiento obrero no respetan, no se inscriben en esto que yo dije de organizaciones independientes de todo compromiso con las instituciones del capital. Mencioné de pasada lo que ocurría en el año 45, pero se lo digo con un dato de aquí, de la sociedad española, ¿no? En el pasado mes de noviembre, hace justo un año, hubo una gran huelga general en el sector del metal, un sector, digamos, de clase obrera dura, con tradición, etcétera, ¿no?, que duró 12 días, con una situación muy dura, con una represión policial muy fuerte de este gobierno que se dice progresista. En fin, un miembro de ese gobierno se llama Enrique Santiago, y ustedes pueden conocerlo porque estuvo en Colombia en su condición de abogado, y este hombre, secretario de Estado, que es el segundo rango después de ministro, declara lo siguiente, trabajadores, no os movilicéis, confiad en vuestro gobierno, ¿no? Eso yo creo que es en gran medida una respuesta a lo que tú planteas, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿cómo que vuestro gobierno? ¿Cómo que no os movilicéis?
está diciendo que los trabajadores pueden conseguir las cosas en las moquetas, en las alfombras, en los despachos, ¿no? Y la realidad es que los trabajadores, las trabajadoras, tenemos nuestro terreno de intervención en el que nos es propio, que es la movilización, que es la manifestación, que es la huelga, que es el agrupamiento, que es las reivindicaciones, las recogidas de firmas, los apoyos, etcétera, etcétera. No voy a desvelar nada que no sepan, ¿no? Entonces yo creo que los elementos clave es que cuando hay un elemento, César Alfonso, ¿verdad? Hay un elemento que tiene que ver con lo siguiente, ¿no? Tiene que ver con el tema de, a ver, ¿qué estoy haciendo yo mal? Tiene que ver con el hecho, digamos, de que una cosa es la clase y otra la clase organizada, ¿vale? La experiencia rusa, yo escribí un libro, también Alberto lo conoce, extenso, sobre la experiencia de la Revolución Rusa, porque merece la pena, ¿no? Tenemos todavía mucho que aprender de ella, no en un sentido nostálgico, por supuesto que no, sino en el sentido de ayudarnos a entender cómo se desenvuelven los procesos, ¿no? Entonces es un proceso, es una experiencia muy, muy interesante porque la clase irrumpe, pero la clase irrumpe y si no está organizada, esa irrupción al final se va a desvanecer, ¿no? La clase organizada. Pero no solo eso. En febrero del 17 la revolución triunfa en Rusia. La revolución triunfa, el poder está en manos de los soviets. Pero los soviets, no dirigidos por un partido revolucionario, sino por partidos reformistas, los mencheviques y los eseristas, se llamaban socialistas revolucionarios, eseristas, pero eran reformistas, ¿no? Deciden el poder recién conquistado entregarlo a un gobierno provisional que es simplemente un remedo del viejo régimen zarista, ¿no? Cuando triunfa la revolución en octubre, en los soviets ya no hay una mayoría reformista, hay una mayoría revolucionaria del partido bolchevique. Por eso los aspectos organizativos, no solo la clase, sino también los órganos de frente único, los soviets, los consejos, como se les quiera llamar, y no solo estos órganos de frente único, sino también el partido obrero, revolucionario, independiente de todo compromiso, ¿no? Entonces lo que echamos en falta, en definitiva, para eso que tú muy bien identificas, esa posibilidad, esa oportunidad, si queremos incluso decirlo así, es la existencia de organizaciones de masas dirigidas por responsables que tienen una perspectiva revolucionaria, es decir, de ruptura, es decir, que solo tienen compromiso con las reivindicaciones de la mayoría y no con integrar esas reivindicaciones en la defensa del Estado burgués, porque al final se defiende el Estado burgués, vaya que se defiende, pero las reivindicaciones se pierden en el camino, si queremos decirlo así, ¿no? Me parece que me había saltado una, ¿no? Me había saltado la de Óscar, ¿no? Sí, la de Oscar se la saltó, sí. Bueno, lo que pasa es que la de Óscar es muy, muy general, ¿no? Es decir, necesita las crisis para reconfigurarse, lo cual no quiere decir que las crisis sean resultado de una conspiración. Digamos que es la acumulación de capital las que las provoca por sí solo, ¿no? Yo lo de reconfigurarse y recomponerse que señalas, Óscar, por escrito, yo lo pondría entre comillas, ¿no? Porque me parece que es más aspiración a reconfigurarse y a recomponerse que una reconfiguración y una recomposición como tales, ¿no? Entonces, la crisis propia del capital, yo lo he planteado, y esto, si queréis, si alguien está interesado, ya digo que puedo pasar los artículos, ¿no? Como crisis crónica del capitalismo, que precisamente se expresa con esa dislocación del mercado mundial, y en cuanto a momento revolucionario, situación revolucionaria, no lo digo yo, lo dice el Fondo Monetario Internacional. Las condiciones de precariedad acrecentada de la mayoría de la población son un caldo de cultivo para la explosividad social. Y es difícil apostar, hacer pronósticos en el terreno social, pero hoy es día 29, ¿no? 29 de noviembre, ¿no? Acá ya 30, ¿no? Yo puedo hacer una apuesta con ustedes si quieren para dentro de un año, ¿no? Porque es fácil, es imposible que pierda, ¿no? Es evidente que dentro de un año vamos a poder identificar no pocas situaciones en todo el mundo de explosiones sociales. Eso es evidente que va a ocurrir. Ahora, la cuestión es cómo se articula eso. Si de esa explosividad se articula una salida en positivo o si el caso de Chile, por ejemplo, que ustedes seguro que conocen bien, en octubre del 19, aquel día heroico, el 18 de octubre del 19 y los que siguieron, abre la perspectiva, pero esa al final se articula en parte institucionalizadamente y vemos que hoy Boric mantiene sustancialmente las mismas políticas de todos los gobiernos de la transición que a su vez mantienen las políticas económicas de la dictadura de Pinochet, y hay que decirlo porque es así. Sigue habiendo sectores, yo creo que esta movilización chilena no fue derrotada, no ha sido completamente derrotada y puede desplegarse nuevamente. Pero la clave, en relación con lo que preguntas, Óscar, yo la sitúo en el terreno de la dirección
de una dirección consecuente con las necesidades que tú señalas efectivamente en ese terreno de ruptura, en ese terreno revolucionario. Bueno, qué buena pregunta también la de Yuri, ¿no? En relación con el caso colombiano, que no me resulta, digamos, ajeno, aparte por cercanía y todo, ¿no? Pero también porque es una cuestión parecida en otros sitios, ¿no? Entonces yo diría, ¿qué medidas, con qué finalidad y cómo se definirían o etiquetarían, ¿no? Me parece, lo más importante me parece la finalidad y su concreción y no tanto las etiquetas, pero es muy sugerente como lo planteas, ¿no? Entonces diría dos cosas. La primera, hay una expresión que seguramente a ustedes, a mí también me pasa, se nos queda más que corta, ¿no? Nos parece casi ya sospechosa, ¿no? Que es decir, el combate contra la pobreza, ¿no? ¿Por qué? Porque ha sido tan pervertida, ha sido tan utilizada de forma demagógica, pero en realidad es una fórmula legítima, ¿no? Si la pobreza, no digo cómo se mide y todas las trampas estadísticas y todo, pero si la pobreza, la situación de privación que pasan sectores amplios, incluso crecientes de la población, ¿saben este dato que decía esta ONG Oxfam, ¿no? Que explicaba cómo durante la pandemia cada 30 horas había habido un millonario nuevo? Y en el año 2022 se esperaba que cada 33 horas hubiera 1 millón de personas que engrosaban las filas de la extrema pobreza. Entonces, la pobreza, la privación. Combatir la pobreza no es un mal término, ya digo, está muy trampeado y todo, ¿no? Pero sería lo primero, la exigencia, ¿no? Entonces, cualquier gobierno digno lo que debería hacer es, en primer lugar, encarar el combate contra la pobreza, asegurar que el conjunto de la población tiene cubiertas las necesidades más elementales. Para mí eso es evidente, ¿vale? Pero un combate a la pobreza consecuente, podemos pensar en medidas de choque. Pasó, por ejemplo, en el periodo de la Unidad Popular en Chile, yo escribí sobre eso, el año 1971 la producción crece más del 9%. ¿Por qué? Sobre todo porque se moviliza capacidad ociosa. Capacidad instalada ociosa se moviliza, aumenta la producción, pero la capacidad instalada ociosa solo se puede movilizar una vez. Lo siguiente es muy fácil. Para mantener en aumento el consumo de las masas, una de dos. O se toca el consumo de la minoría privilegiada o se toca la acumulación. Y la acumulación es lo que provee la posibilidad de que no sea solo el combate contra la pobreza hoy, sino asegurar unas condiciones de vida cada vez más mejoradas. Entonces yo lo que diría, te puede parecer quizá poco, Yuri, pero yo diría, combate contra la pobreza, pero de verdad, consecuentemente, hasta el final. Caiga quien caiga entre medias. Y lo que cae entre medias, inevitablemente, por lo que acabo de decir, es que quedaría cuestionada la situación de privilegio de esa minoría. Y eso, ni que decir tiene, no somos aquí ninguno, nos chupamos el dedo, decimos aquí, ¿no? Evidentemente eso implica un enfrentamiento político. Es que el enfrentamiento es inevitable. El conflicto no nos lo inventamos nosotros. El conflicto es sobre lo que se asienta la explotación, la sociedad en la que vivimos. Y en cuanto a cómo definirlas, muy interesante, porque yo diría, yo lo formularía de la siguiente forma. Esas medidas serían reformas, pero yo no estoy en contra de las reformas, porque reformas y reformismo no es lo mismo. Reformismo y la ilusión de que reforma se resuelven los problemas. Y es una falacia como la historia ha revelado constantemente. Las reformas, de verdad, lo que aplica, lo que impone el Fondo Monetario Internacional no son reformas, son contrarreformas, significan conquistas puntuales de la clase trabajadora que, uno, alivian sus condiciones de vida mientras tanto, y eso es importante, porque decir que cuanto peor mejor, en primer lugar, significa no haber entendido nada presuponiendo ciertos automatismos que no existen. Por tanto, alivian las condiciones de vida y eso es valioso. Y dos, las conquistas tienen un gran valor pedagógico, porque las conquistas no son cesiones, son conquistas, son arrancadas, revelando, por tanto, que solo la organización de la clase trabajadora políticamente con las organizaciones que le son propias para luchar, para defender sus reivindicaciones incondicionalmente hasta el final, es lo que puede hacer avanzar, digamos, ¿no? Por eso me gusta la pregunta, ¿no? Lo dices en relación con Colombia, tal, ¿no? Pero dices, en ese contexto, ¿qué medidas? Combate contra la pobreza. Puede parecer poco, quizá la expresión no sea más afortunada, da igual, aprovisionamiento de la base material de una existencia digna para el conjunto de la población, es lo mismo, nos entendemos, pero eso al precio que sea, hasta el final, no esta idea de focalizar una platita
para maquillar no sé qué cifra de pobreza. No estoy hablando de eso, seguro que me están entendiendo. Y creo que era eso, ¿no? Sí, perfecto, Xavier, y no veo por el momento Perdón, mira, decía Yuri, releía la pregunta, es decir, ¿con qué finalidad? Doble. En el corto plazo, aliviar las condiciones de vida y, más allá del corto plazo, hacer una función pedagógica de acumulación de fuerzas, de construcción de organización que pueda abrir la salida, que será cuando el enfrentamiento sea inevitable, haya que expropiar todo, y todo quiere decir los grandes medios de producción, la tierra, el latifundio, etcétera, para constituir las bases que verdaderamente permitan iniciar una transición hacia una sociedad sana. Por tanto, comunista, basada en la propiedad colectiva, del común de la población y no de unos pocos que simplemente por apellidarse no sé cómo ya tienen garantizado todo. Muchas gracias, Xavier. Muchas gracias a las compañeras y compañeros que intervinieron. Creo que ya estamos acercándonos a las 2 de la mañana, hora de España, y Xavier todavía tiene que escribir unos cuantos ensayos, entonces no podemos... Sabiendo que tiene es clase mañana a las 8:30 de la mañana. Uy, en España a las 8:30. Bueno, y a aprovechar porque hoy nos estamos despidiendo, Xavier, estuvimos en 16 sesiones, esta es la número 16, una introducción al capital, un grupo que se mantuvo hubo más al comienzo, pero ahorita hay como cerca de 30 personas. Excelente, excelente, Eh, bravo. entonces, sí, porque el capital se ha abandonado, no se estudia. Y entonces uno de los mensajes es precisamente ese, de que hay que ir más al capital, hay que usarlo. Hay que usarlo como el misil que es para lanzado contra la burguesía y los terratenientes. Entonces, pues mil y mil gracias. Gracias a todas y todos, compañeras y compañeros. Yo creo que luego con Sergio miraremos con quienes estén en Bogotá en algún momento, podremos hacer alguna sesión presencial, quizá buscamos algún momento de encuentro. Y bueno, les cedo la palabra a Sergio en nombre de los coordinadores. Creo que hoy nos Me acompaña un apunto, rato. ¿eh? Yo a esa digo Sí, que a la sesión presencial yo quiero apuntarme también. cordialmente invitado, cordialmente invitado. Le avisaremos con tiempo para que nos pueda acompañar Xavier. Y Sebastián nos acompañó un rato, no sé si esté todavía, el director del CEIS, a quien le agradecemos mucho el espacio, el haber coordinado pues esta iniciativa, que espero pues sigamos desarrollando otras más. Entonces, gracias a todas y todos. Nos hemos conocido virtualmente, lo cual es muy insuficiente, pero bueno, por algún lado comenzamos. Sergio, entonces, Gracias, Alberto. Gracias, Javier, por la sesión de hoy, por este cierre pues tan maravilloso del espacio. Y bueno, Alberto, falta una información y es el tema del 6 de diciembre con la sesión de presentación del libro de Carlos Duque. Entonces, ajá. quisiéramos que nos comentara un poco para ir cerrando ya este espacio. Listo, sí, se me pasó. Carlos Duque es un profesor investigador joven que, que viendo que en la Academia Colombiana hay manuales de introducción a la economía, todos desde la perspectiva neoclásica, es decir, de todos los amigos de Xavier, hizo el esfuerzo de escribir un libro de introducción a la economía colombiana desde categorías marxistas. Entonces queríamos invitar, y creo que algunas preguntas que le hicieron a Xavier hoy sobre Colombia podríamos hacérselas también a Carlos. Él tiene algún capítulo sobre las tendencias de la acumulación en los últimos 50 años, las tendencias, bueno, analiza las distintas variables que enseñan en las introducciones a la economía colombiana, pero utiliza las categorías de Marx en el Capital y trata de buscar unos nexos con algunas corrientes heterodoxas, digamos, dentro de la otra escuela, pero lo fundamental y lo más interesante, y por eso lo invitamos a que nos presentara su libro la próxima semana, es que pues en Colombia eso no existe. Digamos, no hay, nadie se había tomado el trabajo de escribir una introducción. Uno podrá tenerle críticas, observaciones, pero ya es muy valioso el esfuerzo de utilizar las categorías del capital. Entonces, invitados todos, eso ya no hace parte del curso, va a ser una invitación más abierta y bueno, espero que nos podamos ver la semana entrante y a Xavier le interesa más la invitación presencial, entonces le avisaremos con tiempo. Entonces, pues nuevamente, mil gracias, qué bueno que hayan estado aquí.
Espero que les haya sido útil, que los haya estimulado a estudiar, a leer con profundidad y con mucho más juicio el Capital, que es fundamental para entender lo que está pasando hoy día en Colombia, en España y en el mundo. Claro que sí, Alberto. Entonces, bueno, muchas gracias para todos, para todas, por la participación asidua, disciplinada, creativa y sobre todo crítica de los compañeros y compañeras que estuvieron desde un principio y que se fueron incorporando en el transcurso de este ejercicio, pues, de formación. Gracias al CEIS, al Centro de Estudios e Investigaciones Sociales, por supuesto, habilitar esta plataforma y este ejercicio formativo. Gracias, Javier, por el cierre. Gracias, Alberto, también por estas 16 sesiones pues tan nutridas y tan importantes y que, como usted mismo decía, pueda estimular el ejercicio de lectura y relectura de este misil que tenemos en nuestras manos en el orden pues de la lucha de clases y de la disputa política. Entonces, gracias de nuevo y nos estamos viendo. Recordarles la invitación, se rotará también por el grupo de la sesión que quisiéramos tener con Carlos Duque, que vamos a tener a las 6 de la tarde el próximo martes, como si fuera nuestro horario habitual. Nos veremos ahí entonces y bueno, un saludo para todos, para todas. Bueno, que estén muy bien. Xavier, un abrazo. Igualmente. Nos Chao, veremos chao, que pronto. estén bien. Bueno, Un que gusto. estén muy bien todos. Bueno, chao, chao. Chao. Hasta luego.